El cuarto ángel de Apocalipsis 18 descendió el 11 de septiembre de 2001. Tercera parte. Bienvenidos. El contenido de este material se presenta como una simple investigación abierta. Siéntase libre de examinarlo todo y de retener lo bueno. Breve análisis referente al patrón profético. Según las líneas con sus hitos, podemos ver en el video de Noel de Rosal alrededor del minuto 1 horas con 1 minuto y 23 segundos en el pizarrón que existe una relación entre el 11 de agosto de 1840 y el 11 de septiembre de 2001, al parecer ambos eventos son como un espejo, uno refleja al otro. Se comenta que el hito del 11 de agosto de 1840 sirvió para fortalecer el mensaje que se estaba predicando en aquel entonces sobre la proximidad de la venida de Cristo, por lo cual ahora en nuestro tiempo el atentado de las torres sirvió para fortalecer el mensaje de la pronta venida de Cristo. Quisiera antes que nada invitar a los que han tenido la molestia de leer este escrito a que consideren la historia en los tiempos de Miller. Recordemos que en ese tiempo las profecías de Daniel y Apocalipsis habían sido la base de los estudios de Miller, y que el Señor lo utilizó para despertar las conciencias de los hermanos de aquel entonces. Su obra tenía dos propósitos, uno de ellos era mostrar la palabra de Dios, donde demostraba los cumplimientos de los eventos, permitiendo así presentar evidencia demostrable de Dios y de su poder para que las personas creyeran en la Biblia y se interesasen más por el estudio personal. Añadiendo conjuntamente a esto la idea que permanecía aún adormecida en las mentes, es decir, la del pronto regreso de Jesús. Esta última en especial generó el segundo y más importante propósito que Dios tenía con Miller, el cual consistió en reprender a los hombres de aquel entonces por causa de sus pecados pues estarían perdidos ante la eminente venida de Cristo. Esto resultó en un periodo de purificación y de búsqueda de santidad. Las personas empezaron a prepararse para encontrarse con Dios. Este último aspecto es el más descuidado de todos los puntos dentro del pueblo de Dios, la obra de purificación del corazón. La gente no tiene ni idea de qué consiste eso. Cuando leen amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una idea abstracta para las mentes. La gente no sabe qué es amar, no tiene idea del deber que le corresponde con su prójimo y aún mucho más con sus propios hermanos. La mayoría piensa que se trata de una limpieza personal, oculta que nadie debe ver, que es imposible de discernir. Pero el gran maestro dijo que por sus frutos los conoceréis. Los frutos en el tiempo de Miller fueron manifiestos, las personas se arrepintieron no solo de palabras sino que sus obras testificaban que habían renunciado a sus errores, y ahora obraban de una manera diferente. Esto conllevó a manifestaciones sorprendentes del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Miren estas citas. Cada momento me parecía de la mayor importancia. Sentía que trabajábamos para la eternidad y que los descuidados y faltos de interés corrían el mayor peligro. Mi fe se encontraba sin estorbo alguno, y me apoderé de las preciosas promesas de Jesús. Él había dicho a sus discípulos, pedid, y se os dará. Lucas 11:9. Creía firmemente que todo lo que pidiera de acuerdo con la voluntad de Dios ciertamente sería concedido. Me postraba con humildad a los pies de Jesús, con el corazón en armonía con su voluntad. Con frecuencia visitaba a diversas familias y me dedicaba a orar con los que se sentían oprimidos por el temor y el abatimiento. Mi Dios contestaba mis oraciones, y sin ninguna excepción la bendición y la paz de Jesús descansaban sobre nosotros en respuesta a nuestras humildes peticiones, y los que habían experimentado desaliento recibían luz y esperanza que los llenaba de gozo. Llegamos al tiempo cuando esperábamos la segunda venida escudriñando diligentemente el corazón, con humildes confesiones y abundantes oraciones. Cada mañana sentíamos que nuestra ocupación consistía en asegurar la evidencia de que nuestras vidas eran rectas delante de Dios. Aumentó el interés de los unos por los otros, de modo que orábamos mucho con los demás y por los demás. Nos reuníamos en los huertos y en los bosquecillos para estar en comunión con Dios y elevar nuestras peticiones hacia Él, porque nos sentíamos más plenamente en su presencia cuando estábamos rodeados por sus obras de la naturaleza. El gozo de la salvación era más necesario para nosotros que la comida y la bebida.
Cuando había nubes que oscurecían nuestras mentes, no nos atrevíamos a ir a descansar antes que éstas se hubieran disipado bajo el efecto de nuestra seguridad de ser aceptados por el Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 57. Cuando el mensaje de verdad se proclamó por primera vez, ¿cuánto se oraba? Cuán a menudo se oía en las cámaras, en el establo, en el huerto o en la arboleda la voz intercesora. A menudo pasábamos horas enteras en oración, 2 o 3 juntos reclamando la promesa, con frecuencia se escuchaba el sonido del llanto, y luego la voz de agradecimiento y el canto de alabanza. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 151. Los asuntos mundanos fueron dejados de lado en su mayor parte durante algunas semanas. Examinamos cuidadosamente cada pensamiento y emoción de nuestra intimidad, como si nos encontráramos en el lecho de muerte y a pocas horas del momento cuando cerraríamos los ojos para siempre sobre las escenas terrenales. Nadie confeccionó vestidos de ascensión como preparativo para ese gran acontecimiento. Sentimos la necesidad de tener una evidencia interna de que estábamos preparados para encontrarnos con Cristo, y nuestros vestidos blancos eran la puerta del alma, el carácter limpiado de pecado mediante la sangre expiatoria de nuestro Salvador. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 54. En cierta ocasión, mientras el pastor Stockman predicaba, el pastor Brown, un ministro bautista cristiano, cuyo nombre hemos mencionado antes, se encontraba sentado en la plataforma y escuchaba con profundo interés. Estaba muy conmovido y repentinamente se puso pálido como muerto, y el pastor Stockman lo recibió en sus brazos justamente a tiempo para impedirle caer al suelo. Luego lo acostó en un sofá, donde permaneció postrado hasta que terminó el sermón. En ese momento se levantó con el rostro todavía pálido, pero iluminado por una luz procedente del sol de justicia, y dio un testimonio muy impresionante. Parecía recibir de lo alto una santa unción. Generalmente hablaba con lentitud, actuaba con seriedad y no manifestaba ninguna clase de agitación. En esta ocasión sus palabras mesuradas y solemnes contenían un nuevo poder al amonestar a los pecadores y a sus hermanos pastores para que desecharan la incredulidad, el prejuicio y el frío formalismo, y que, tal como hicieron los nobles bereanos, escudriñaran los escritos sagrados, comparando un texto con otro para asegurarse de la autenticidad de esas cosas. Invitó a los pastores presentes a no sentirse molestos por la forma directa y escudriñadora en la que el pastor Stockman había presentado el tema solemne que interesaba a todas las mentes. Dijo lo siguiente: deseamos alcanzar a la gente, deseamos que los pecadores se convenzan y se arrepientan sinceramente antes que sea demasiado tarde para ser salvos, no sea que tengan que lamentarse, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20. Hay hermanos en el ministerio que dicen que nuestros dardos hacen impacto en ellos, les rogamos que se aparten de entre nosotros y el pueblo, y nos permitan alcanzar a los pecadores. Si ellos mismos se hacen un blanco de nuestros dardos, carecen de razón para quejarse de las heridas recibidas. Apartaos, hermanos, y no seréis heridos. Relató su propia experiencia con tanta sencillez y candor que muchos que habían tenido grandes prejuicios fueron conmovidos hasta las lágrimas. El Espíritu de Dios se sintió en sus palabras y se vio en su rostro. Con santa exaltación declaró valerosamente que había tomado la palabra de Dios como una consejera, que sus dudas habían desaparecido y su fe había sido confirmada. Lleno de fervor invitó a sus hermanos ministros, a los miembros de Iglesia, a los pecadores y a los infieles a examinar la Biblia por sí mismos, y los invitó a que ningún hombre los apartara del propósito de discernir claramente en qué consistía la verdad. El pastor Brown no se desvinculó de la Iglesia Cristiana Bautista en esa ocasión, ni tampoco lo hizo posteriormente, y su grupo lo consideraba con gran respeto. Cuando hubo terminado de hablar, los que deseaban las oraciones del pueblo de Dios fueron invitados a levantarse. Cientos de personas respondieron. El Espíritu Santo reposó sobre la congregación. El cielo y la tierra parecieron aproximarse. La reunión se prolongó hasta una hora tardía esa noche, y los jóvenes,
Los ancianos y los de edad madura sintieron el poder de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 52. El mundo había estado observando, y creía que todo el sistema adventista sería abandonado en caso de que pasase el tiempo sin que Cristo viniese. Pero aunque muchos, al ser muy tentados, abandonaron su fe, hubo algunos que permanecieron firmes. Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad, el examen del corazón, la renunciación al mundo y la reforma de la vida, que habían acompañado la obra, probaban que ésta era de Dios. No se atrevían a negar que el poder del Espíritu Santo hubiera acompañado la predicación del segundo advenimiento, y no podían descubrir error alguno en el cómputo de los periodos proféticos. El conflicto de los siglos, página 401. Otra persona que tomó parte en el movimiento testifica lo siguiente: produjo en todas partes el más profundo escudriñamiento del corazón y humillación del alma ante el Dios del alto cielo. Ocasionó un gran desapego de las cosas de este mundo, hizo cesar las controversias y animosidades, e impulsó a confesar los malos procederes y a humillarse ante Dios y a dirigirle súplicas sinceras y ardientes para obtener perdón. Causó humillación personal y postración del alma cual nunca las habíamos presenciado hasta entonces. Como el Señor lo dispusiera por boca del profeta Joel, para cuando el día del Señor estuviese cerca, produjo un desgarramiento de los corazones y no de las vestiduras y la conversión al Señor con ayuno, lágrimas y lamentos. Como Dios lo dijera por conducto de Zacarías, un espíritu de gracia y oración fue derramado sobre sus hijos, miraron a aquel a quien habían traspasado, había gran pesar en la tierra. Y los que estaban esperando al Señor afligían sus almas ante él. Bliss, Advential Dan Review, enero de 1845, tomo 1, p. 271. El conflicto de los siglos, página 398. Por otra parte observemos un poco sobre la obra de varios hombres que pertenecieron al movimiento millerita. En la revista adventista de abril de 1995 dice: Imes le dijo, a Miller, que se preparase para la campaña que abriría las puertas en todas las ciudades de la Unión. Imes era un genio de las relaciones públicas. Aplicaba métodos aprendidos en otras cruzadas sociales para la propagación del millerismo. Como el Napoleón de la prensa comenzó Signs of the Times, millerista, en 1840, el Midnight Cry en 1842 y el Advential, revista para el erudito, en 1844. Para testificar por correspondencia, produjo sellos adhesivos con textos proféticos. Los casi 50 volúmenes de la Biblioteca del Advenimiento fueron colocados en salas de lectura en las ciudades y pueblos más grandes. Los viajeros podían leer folletos baratos de la serie Palabras de Advertencia. 5 millones de ejemplares estaban al alcance del público en mayo de 1844. Como perito en organización, Imes le dio estructura, cohesión y eficiencia al movimiento. Organizó 120 asociaciones locales, o convenciones, e instituyó asociaciones generales regulares o asambleas regionales, a fin de coordinar esfuerzos y planear estrategias. La visión global de Imes lo movió a enviar grandes cantidades de tratados a las estaciones misioneras inglesas y norteamericanas alrededor del mundo. Con razón Guillermo Miller dio que Imes ha sido un instrumento mayor en la divulgación de estos puntos de vista que 10 hombres juntos. Josias Litch se convirtió en el principal teólogo millerista. Ayudó a definir y difundir la interpretación bíblica de Miller. Llamado uno de los escritores más activos del movimiento. Litch escribió panfletos y libros, editó por lo menos un diario, Trumpet of Alarm. En 1838 escribió el libro Resumen de las conferencias del Sr. Miller sobre la segunda venida de Cristo y su libro Probabilidad de la segunda venida de Cristo alrededor de 1843, convencieron a muchos del retorno inminente de Cristo. Su obra Contestación a los clérigos predijo la caída del Imperio Otomano el 11 de agosto de 1840. En 1841 fue el primer pastor millerista de tiempo completo remunerado.
Al adoptar la idea de los campamentos metodistas, ayudó a organizar 125 campamentos del Advenimiento, entre 1842 y 1844. Leach escribió la primera historia del milerismo, publicada en el Adventiel. Fitt fue el pionero del mensaje del advenimiento en la región occidental de los Apalaches en 1843. En su centro de operaciones en Cleveland, publicó el segundo advenimiento de Cristo, el primer diario que predicara la advertencia de Apocalipsis 18. Fitt diseñó el diagrama profético a colores con las profecías de Daniel y Apocalipsis. La Asociación General de Boston en el año de 1842 votó por imprimir 300 de estos diagramas de 90 centímetros de ancho por 1,50 m de largo. Fitt llevó el mensaje a lugares donde muy pocos se atrevían a ir. Ayudó a financiar la obra entre los negros en 1843. Fitt dictó 2 series de conferencias en el prestigioso Oberlin College, de Ohio, y allí se convirtió en un profesor y sacudió profundamente al cuerpo estudiantil. Ya en 1844 Fitt enseñaba acerca del bautismo por inmersión, la inmortalidad condicional y el sueño de la muerte. Ahora bien, teniendo todo esto en mente, consideremos simplemente esta cita que dice: el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Joyas de los Testimonios 3, página 211. Si en los días de los apóstoles se hizo una obra extraordinaria que cambió el mundo y ni siquiera llegó a los pies en el tiempo de los mileritas, ¿cuánto más de mayor será en este último tiempo? Hoy en día no existe ni un 10% de lo que fue la obra de los mileritas. El contraste es clarísimo. El Ministerio de Future for America dice comenzar el nuevo tiempo del fin en 1989 y pregunto ¿acaso desde ese año hasta el 2001, se han añadido más personas a su ministerio? Por supuesto que sí, es indudable, cuentan con predicadores en diferentes países del mundo. Pero ¿y los frutos del Espíritu, dónde están? Porque predicar por Internet no basta, hay una obra que exige ministrar a las personas. No solo de palabras sino de consejo personal, de educación, de involucrarlo en la obra, de prepararlo y ayudarlo a cambiar, aprender hábitos alimenticios, a desarrollar fe, a practicar sacrificio y abnegación. ¿Visitan a los enfermos? ¿Ayudan a los pobres? ¿Qué hacen con la viuda y los huérfanos? Esto es parte de la ley de Dios. Si no hay una obra con las personas más débiles del mundo como los honestos, sus corazones son de lo más incircuncisos que existen. Pueden tener sus conferencias semanales, pueden hacer sus periódicos, pueden hacer sus libros, pueden hacer sus campamentos, pueden hacer sus diagramas, pero de nada valdrá si no viene por el deseo sincero de servir a Dios para salvar almas. Es muy fácil decir cada alma debe dar cuenta a Dios por sí sola. Cruel engaño. Dios te constituyó a ti para que cuides de las ovejas, para que atiendas a la perdida, para que la busques, para que atiendas a la enferma, a la débil. Dios te puso para que dieras un ejemplo con tu vida de lo que representó la vida de Cristo. Jesús en sus días pasó más tiempo sanando personas que predicando o enseñando profecía. Una cosa es importante sin necesidad de dejar lo otro. Una simple comparación cuando Jesús dice ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14-16 Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra con acento agudo todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen con acento agudo vuestro Padre que está en los cielos. La luz del ángel de Apocalipsis 18 tiene conexión con las buenas obras. La luz que trae debe producir un cambio en el corazón. Una luz que no produzca este efecto simplemente es secundaria, pues no dará fruto para la vida eterna. Tenemos la palabra de Dios como fuente de luz, solo debemos aplicar los requerimientos que se nos exigen, eso es todo. No es comprender misterios ocultos lo que va a convencer al mundo, es nuestro testimonio, las obras que hacemos por amor a Dios.
También debemos estudiar y no dejar las profecías, porque son importantes y debemos explicarlas a otras personas. Pero ¿de qué vale si tengo todo el conocimiento profético y no tengo amor por las almas de Cristo? Nada soy. Algunos hasta han dicho es que con las profecías sabemos dónde estamos proféticamente hablando. Estimado, para cualquier persona medianamente conocedor de profecía sabe que el tiempo del fin empezó en 1798, que no existe un segundo tiempo del fin, porque la Biblia no te menciona de un segundo tiempo del fin. Estamos en el día de la expiación, en los días del juicio investigador. Sabemos que estamos llegando al día final del mundo. ¿Es acaso esto nuevo? El asunto está que con la profecía que aplica este ministerio, trata de mostrar algo que Dios no muestra, y es que los eventos están ocurriendo ya, porque han alcanzado el tiempo para su cumplimiento. Pero no es así como funcionan las cosas, los eventos no vendrán con relación al tiempo. Los eventos solamente vendrán cuando el pueblo obedezca a la luz dada por los testimonios de la hermana White, en los cuales se nos exige obedecer a los requerimientos de la palabra de Dios, aquellos que nos cuesta tanto entender. Replanteando, ¿por qué Cristo no ha venido? Porque no se había cumplido Daniel 11:40-45, ¿hacía falta que se cumpliera otra cosa más? ¿No fue más bien nuestra desobediencia que no ha permitido que venga el cumplimiento de la promesa de Dios? Consideren esta cita por favor. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe, y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos, se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el periodo de duda e incertidumbre que siguió al chasco. Se introdujeron disensiones y divisiones. Por escrito y verbalmente, la mayoría se opuso a los pocos que, guiados por la providencia de Dios, recibieron la reforma del día de reposo y comenzaron a proclamar el mensaje del tercer ángel. Muchos que debieran haber dedicado su tiempo y talentos al único propósito de hacer resonar la amonestación por el mundo, quedaron absorbidos en su oposición a la verdad del sábado y, a su vez, el trabajo de sus defensores necesariamente se empleó en contestar a esos oponentes y defender la verdad. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Si todo el núcleo de adventistas se hubiera unido en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, cuán inmensamente diferente habría sido nuestra historia. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tuvo el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán, y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó, no entraron a causa de incredulidad. Hebreos 3:19. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Mensajes selectos tomo 1, página 77. Es evidente que el problema se trata no del cumplimiento profético de las cosas, sino de un asunto de obediencia. No se ha hecho caso de la luz dada por medio de los testimonios. Mientras la gente pierde el tiempo pensando en que la ley dominical viene la semana que viene, mientras sale el otro que dice que tiene una nueva luz, mientras sale el otro que predica semana tras semana lo mismo y más de lo mismo. Los ojos de todos se apartan de la única luz que puede ayudar al pueblo de Dios para reclamar la promesa de la venida de Cristo. Debemos como Juan prepararle el camino para su llegada, si somos siervos fieles él vendrá.
Esto es lo que debemos poner en nuestra mente. Pero Satanás se vale de cuanto artificio puede para confundir y engañar al pueblo en cuanta cosas pueda inventar. Hay gente que gasta su tiempo viendo noticias para ver cumplimientos proféticos, otros se gastan el tiempo viendo ocultismo y las sociedades secretas, otros pierden el tiempo siguiendo a los pastores. Cada uno en lo suyo, sin amor los unos por los otros. Cuando ames verdaderamente al ser que más odies y que más aborrezcas con todas tus ganas, o el más nulo, menos importante e insignificante de los humanos, capaz de dar tu vida por él, será entonces cuando el Espíritu que moró en Cristo, estará obrando de la misma forma en ti. Quien diga que ha llegado a tal punto es un mentiroso. Miren la senda estrecha que aún tenemos que recorrer. Ciertamente el ministerio cuenta con cosas importantes. La recuperación de la profecía de los 2520, con la interpretación de Miller y Edson. El paganismo como parte del continuo. El mensaje de los 2520 dentro del templo, y otros detalles más interesantes que reafirman lo que ya creemos. La interpretación de las trompetas ya existía, y permanecía inclusive dentro de la Iglesia, aunque algunos líderes hayan adoptado nuevas posturas. La recuperación de los gráficos fue algo muy bueno también. El uso de los patrones proféticos son bastante buenos para el estudio más detallado de la escritura. Pero sin embargo estas verdades aún así, no han hecho una obra para que la tierra sea alumbrada con la gloria de ese poderoso ángel. Son verdades que no se pueden negar, pero reitero, ¿y los frutos? Los frutos no se dan porque no han estudiado los testimonios para hacer caso a los consejos que allí están escritos de cómo debe hacerse la obra. Se supone que debió haber un aumento no solo de conocimiento sino de obras desde 1989 hasta 2001, pero, ¿qué se hizo en aquel entonces? Se puede contrastar una diferencia superior a los movimientos que se realizaron desde 1833 hasta 1840. No. Ni siquiera a la planta del pie, llega a asemejarse. Solo unas pocas personas hasta esa fecha habían llegado a escuchar de ese grupo. Nadie escuchó que profetizaban sobre la caída de los edificios de Nueva York. Pero cuando ocurre entonces el atentado del 2001 fue una señal que confirmó su ministerio. Pero no iluminó la tierra, sino solamente a ellos, ya esto es un error. Porque cuando dice la tierra fue alumbrada con su gloria significa que hará brillar las buenas obras del pueblo de Dios y serán vistas en toda la tierra, todo el mundo se dará cuenta del poder de Dios manifestado entre su pueblo. Este es el objetivo. Van 16 años después del descenso del ángel de Apocalipsis 18, ¿y nada de esa luz de buenas obras? ¿Cuántos años más hay que esperar para que empiece un poquito de buenas obras a surgir? Esto demuestra que se trata de un error completamente. No hay espíritu. Desde su inicio de 1989 hasta con la aplicación de 2001. Los dos principales hitos de este ministerio caen por sí solos con todos los demás. Aunque no se han presentado evidencias sobre ello formalmente, 1989 tiene muchos problemas para poder ser aceptado como cumplimiento de Daniel 11:40. Pero ya forma parte de otro tema. Un ministerio con más de 29 años de predicación que no ha dado frutos apacible de justicia. Una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Es imposible pensar que una puerta haya sido cerrada para muchos y que todos tengan nuevamente que pasar por una nueva, cuando la que se abrió en 1844 muy pocos todavía han querido entrar. Es un ministerio con mucha luz pero mezclada con el error. Una obra de engaño, para distraer a muchos de las exigencias que demanda la ley de Dios. Dios les ayude a abrir los ojos y analizar estas cosas con todo el espíritu de un verdadero cristiano. Dios los bendiga. Postdata. Ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha o manchas sobre ellos. Nos queda remediar los defectos de nuestros caracteres, limpiar el templo del alma de cada contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros cuando la lluvia temprana cayó sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Testimonios para la Iglesia, Vol. 5, página 214, traducido por Google.
Fin de la investigación del 21 de noviembre de 2017. Hasta la próxima.